Llegué a tener tanto dinero que ya no lo contaba. Lo pesaba. Camionetas de 3 toneladas llenas de fajos de billetes de $100 y mis hombres con las básculas, como si estuvieran pesando costales de maíz. 100.000 millones de dólares, dicen algunos. Otros dicen que más. La verdad es que ni yo mismo sé la cifra exacta. ¿A quién le importa 1 millón más, 1 millón menos, cuando puedes comprar el silencio de un general con lo que traes en la guantera? Me llaman el narco de narcos. Lo dicen con miedo, con respeto, con envidia. Lo susurran en los corridos y lo gritan en los noticieros. Creen que me conocen. Creen que saben la historia del ranchero de Badiraguato que se levantó de la nada y puso de rodillas a 2 gobiernos. Pero no saben nada. Solo conocen la caricatura, el fantasma que han perseguido por 40 años. Yo soy Rafael Caro Quintero. Y esta es la verdad. No la que cuentan los gringos, no la que escriben los periodistas vendidos. La mía, la que me quema por dentro cada noche en esta celda. La historia de cómo construí un imperio sobre la tierra más jodida de México. Y cómo los que llamé hermanos me lo arrebataron todo mientras me pudría en la cárcel. La historia de cómo el Chapo, ese enano malagradecido, se sentó en mi trono. Y de cómo Don Neto, mi compadre, mi maestro, me clavó la daga por la espalda. Todo empezó con hambre. No el hambre de poder, ni el hambre de dinero. Hambre de la que duele en las tripas, de la que te hace ver borroso y te roba el sueño. Nací en La Noria, Badiraguato, Sinaloa. Si el diablo tuviera un rancho, se parecería a ese lugar. Polvo, sol y miseria. Éramos 12 hermanos, o 13, ya ni me acuerdo. Mi padre murió cuando yo era un niño. O se fue, da lo mismo. Nos dejó solos con mi madre, una santa que se partía el lomo de sol a sol para darnos un plato de frijoles. Y a veces, ni eso. Recuerdo el sonido de mi estómago rugiendo más fuerte que los coyotes en la noche. Recuerdo ver a mis hermanos más chicos, con la panza hinchada, los ojos tristes. Esa imagen se te graba a fuego en el alma. El hambre te enseña una cosa muy rápido. La dignidad no llena el estómago. La pobreza es la peor de las humillaciones. Es arrodillarte, es agachar la cabeza, es sentirte menos que un perro. Y yo juré, con un coraje que todavía siento aquí en el pecho, que nunca más me volvería a arrodillar ante nadie. Dejé la escuela en primero de primaria. Las letras no me iban a dar de comer. A los 13 años ya era un hombre. Me fui a Culiacán a buscar trabajo. Lo que fuera. Chofer, peón, cargador. Me rompía la espalda por unos centavos que se iban en un suspiro. Un día, manejando un camión de volteo, vi la diferencia. Vi a los hombres que no sudaban, a los que olían a loción cara y traían camisas de seda. Vi las camionetas nuevas, las cadenas de oro, las mujeres bonitas que se les colgaban del brazo. No eran ingenieros ni doctores, eran de la maña, eran como yo, de la sierra, pero ellos habían encontrado otra forma, una forma más rápida. Regresé a Badiraguato. Tenía 18 años. Ya no era un niño asustado. Era un hombre con una idea clara en la cabeza. Si el trabajo honrado era una esclavitud lenta, yo prefería ser un bandido libre. En la sierra, la única planta que crecía sin pedir nada a cambio, la que aguantaba la sequía y el olvido de Dios, era la marihuana. La cola de borrego, le decíamos. Los viejos la sembraban en pequeños plantíos escondidos para su propio consumo o para venderla a algún coyote que pasaba de vez en cuando. Para ellos era un extra, un capricho. Para mí, fue una revelación. Vi esos campos verdes y no vi una droga. Vi tortillas en la mesa de mi madre. Vi zapatos para mis hermanos. Vi el fin de la humillación,
Empecé con un pedacito de tierra que nadie quería, detrás del rancho de mi abuelo. Con mis propias manos la limpié, la regué con el agua que cargaba en burro desde el arroyo. La cuidé como si fuera un hijo. Cuando la primera cosecha estuvo lista, la corté yo mismo, la sequé bajo el sol y la empaqué en costales. Un amigo de la familia me contactó con un comprador en Culiacán. Llené el viejo camión de mi tío y manejé toda la noche, con el corazón en la garganta y una pistola calibre .22 debajo del asiento. El miedo era real, pero el hambre era más grande. Llegué a una bodega oscura en las afueras de la ciudad. El hombre que me recibió era gordo, sudoroso y tenía una mirada que te calaba los huesos. Revisó la mercancía, la olió, la probó, asintió sin decir una palabra y sacó un fajo de billetes tan grueso que no le cabía en la mano. Me lo aventó al pecho. Lo atrapé en el aire. Nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. El olor a tinta y a papel viejo era el perfume más dulce que había olido jamás. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. Ese dinero no era solo papel, era poder, era la llave para salir del infierno, era mi alma, y se la acababa de vender al negocio. De regreso a casa, con el dinero escondido bajo el asiento, no sentí culpa. Sentí paz. Compré medicina para mi madre, ropa para mis hermanos, comida hasta que no pudimos más. Por primera vez en nuestra vida, nos fuimos a dormir con la panza llena. Esa noche, mientras los demás dormían, yo me quedé afuera, viendo las estrellas. Entendí que el mundo no era de los buenos ni de los malos, era de los listos. Y yo, Rafael Caro Quintero, iba a ser el más listo de todos. Ya no era un campesino, era un empresario. Y mi producto, la sin semilla, me iba a convertir en rey. Pero ser empresario no es sembrar un campito y ya. Un campito te saca del hambre, pero no te hace rey. El rey necesita un reino, y mi reino iba a ser toda la sierra. Reinvertí cada centavo de esa primera venta. Compré más tierra, soborné a los ejidatarios para que me dejaran usar las suyas. Contraté a mis primos, a mis amigos de la infancia, a cualquiera que tuviera más lealtad que miedo. Les pagaba bien, mejor de lo que ganarían en 10 años de trabajo legal. Les di un propósito. Dejaron de ser peones para convertirse en mis soldados. Mi primer ejército. Construimos presas, sistemas de riego por goteo, invernaderos. Lo que los ingenieros del gobierno no pudieron hacer en 50 años. Yo lo hice en 1. La gente empezó a hablar de la marihuana de Caro Quintero. No era la hierba seca y llena de semillas que vendían todos. La mía era diferente. La sin semilla, verde, potente, casi pegajosa al tacto. Una obra de arte. Los gringos se volvieron locos por ella. Pagaban el triple sin preguntar. El negocio creció tan rápido que ya no podía manejarlo solo. Necesitaba a alguien con cerebro, con contactos. Alguien que supiera moverse en las grandes ligas. Fue entonces cuando conocí a Ernesto Fonseca Carrillo. Don Neto. Don Neto era una leyenda. Un viejo lobo de mar del negocio. Él no se ensuciaba las manos con la tierra, él movía los hilos desde las sombras, controlaba las rutas, conocía a los políticos, a los comandantes, a los jueces. Era el puto sistema. Alguien nos presentó en una fiesta en Culiacán. Yo era un chamaco arrogante de 20 y pocos años. Él era un señorón con botas de avestruz y una mirada que te leía el alma. Me midió de arriba a abajo. Vio al ranchero, pero también vio el hambre en mis ojos. Le hablé de mi producto, de mi visión. Le dije que podíamos inundar Estados Unidos, que podíamos hacer más dinero que el propio gobierno. Se rió, pero vi una chispa de interés en su mirada. Unos días después, apareció en mi rancho sin avisar. Caminó por mis plantíos, tocó las plantas, las olió.
Este negocio no es de agricultores, muchacho, me dijo. Es de asesinos y de políticos. ¿Tienes estómago para eso? Lo miré a los ojos y le contesté. Tengo más estómago que miedo, don Neto. Y ya estoy harto de tener hambre. Esa fue la prueba. Se convirtió en mi socio, mi mentor. Mi compadre, yo ponía la producción, la mejor marihuana del mundo. Él ponía la infraestructura, la protección, las rutas. Juntos éramos invencibles. Nació el cártel de Guadalajara, y con él, el verdadero infierno. El primer trabajo grande fue mover 10 toneladas a California. 10 toneladas. Hoy suena a poco, pero en ese entonces era una locura, una fantasía. Don Neto se encargó de la logística. La charola, le llamaba, el pago a la Dirección Federal de Seguridad, al Ejército, a las policías estatales y municipales. Una cadena de corrupción que engrasaba las ruedas del sistema. Mi trabajo era asegurar la mercancía. Esa noche vi salir una caravana de 10 camiones de redilas, cada uno custodiado por 2 camionetas con mi gente, todos armados con cuernos de chivo nuevos, recién salidos de sus cajas. El poder era algo físico. Lo podías oler en la pólvora, sentir en la vibración de los motores. Me subí a la camioneta de adelante. Tenía que ir yo. Era mi nombre el que estaba en juego. El viaje fue tenso. Cada retén militar era un nudo en el estómago, aunque ya estuvieran pagados. La traición siempre es una posibilidad en este negocio. En un punto, cerca de la frontera, nos detuvo un convoy de federales que no estaba en el libreto. Un comandante joven, con cara de perro rabioso, se bajó con la prepotencia que le daba el uniforme. No quería dinero. Quería la mercancía. Quería hacerse famoso a mis costillas. Mis hombres apuntaron sus armas. Los federales las suyas. El aire se cortó. Podías oír el zumbido de los insectos y el latido de tu propio corazón. Don Neto me había enseñado a negociar, a usar la plata antes que el plomo. Pero la mirada de ese comandante no era de negociación, era de desprecio. Me vio a mí, un ranchero sin estudios, y se sintió superior. Ese fue su error. La humillación es un gatillo en mi cabeza. Me bajé de la camioneta, despacio, caminé hacia él. «Comandante», le dije, con la voz más tranquila que pude. «Creo que hay un malentendido. Este cargamento ya tiene dueño y ya pagó su cuota». Se rió en mi cara. «La única cuota que me importa es la que me vas a pagar a mí, pinche narco mugroso. O me bajas la mitad del cargamento o te mueres aquí mismo». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Todo el coraje acumulado de mi infancia, toda la rabia contra los que nos pisoteaban, explotó. No hubo un plan. Fue instinto puro. Le hice una seña a mi lugarteniente, el cochiloco. Un movimiento de cabeza casi imperceptible. Antes de que el comandante pudiera reaccionar, 2 de mis hombres lo agarraron por los brazos y le pusieron un cañón en la nuca. Sus hombres se quedaron helados. No se lo esperaban. La violencia del narco de la sierra es diferente. No es de película. Es rápida, brutal y sin advertencia. Lo subimos a mi camioneta. «Avancen», le ordené al resto de la caravana. «Entreguen la mercancía. Yo arreglo esto». Nos desviamos por un camino de terracería. El comandante empezó a suplicar, a decir que era un error, que podíamos arreglarlo. El perro rabioso se había convertido en un cachorro llorón. Lo llevamos a un claro en el monte. Lo bajamos a empujones. Se orinó en los pantalones. Lo puse de rodillas. «Nunca», le dije, mirándolo a los ojos, «nunca vuelvas a llamarme mugroso». Saqué mi pistola, una Super Punt 38 con cachas de oro. No sentí nada, ni odio, ni placer. Solo un frío absoluto,
Era una transacción. Él había intentado robarme mi futuro, y yo le estaba cobrando con su vida. El disparo sonó como un trueno en el silencio de la noche. Y después, nada. Solo el olor a pólvora y el sonido de mis botas sobre la tierra seca. Esa noche no solo crucé 10 toneladas de marihuana, crucé una línea de la que jamás podría regresar. Matar se convirtió en una herramienta más del negocio, como una pala o un tractor. A veces, para sembrar, primero tienes que limpiar la maleza. El dinero que entró después de eso fue obsceno. Una avalancha. Ya no construía casas, construía pueblos enteros para mi gente. Compré ranchos del tamaño de estados pequeños. Tenía un zoológico privado con leones y tigres. Coleccionaba autos como si fueran canicas. Si me gustaba un reloj en una revista, mandaba mi jet privado a Suiza a comprarlo. Las fiestas en mi rancho en Guadalajara eran legendarias. Políticos, artistas, reinas de belleza. Todos venían a rendirle pleitesía al nuevo rey. El alcohol corría como río, y la cocaína se servía en charolas de plata. Yo era el príncipe, me decían, y me lo creí. Me paseaba por Guadalajara con un convoy de 20 camionetas, cerrando calles a mi paso. La policía me abría el camino. Me sentía intocable, un dios caminando entre mortales. El niño hambriento de Badiraguato había muerto. En su lugar había un hombre que podía comprar cualquier cosa, cualquier persona, cualquier silencio. No entendía que ese poder tenía un precio, y que los gringos, desde lejos, ya me estaban preparando la factura. Ese poder te corrompe el alma, te pudre por dentro. Empiezas a ver a la gente no como personas, sino como objetos. O te sirven para algo, o son un estorbo. Y los estorbos, en mi negocio, se eliminan. Recuerdo a un periodista de la capital que empezó a escribir de más. Un valiente o un pendejo, según se vea. Publicaba artículos sobre nuestros ranchos, nuestros laboratorios. Daba nombres de comandantes que trabajaban para nosotros. Don Neto, siempre más cerebral, quería comprarlo. Ofrecerle el doble de lo que gana en un año. Todos tienen un precio, decía. Pero yo ya no tenía paciencia para la diplomacia. El poder te hace perezoso. La violencia es más fácil, más rápida. Le di la orden a mi gente de seguridad, un grupo de exmilitares a los que llamábamos los caiviles, por su brutalidad. No les dije que lo mataran. Les dije que le mandaran un mensaje. Se lo llevaron saliendo de su periódico. Lo levantaron a plena luz del día. Lo tuvieron 3 días en una casa de seguridad. No voy a entrar en detalles asquerosos, pero le rompieron cada uno de los dedos de las manos con unas pinzas de mecánico, uno por uno. Para que aprendas a no escribir pendejadas, le decían. Luego le quemaron los ojos con un soplete. Para que no vuelvas a ver lo que no te importa. Lo dejaron tirado, encintado y desnudo, en la entrada de la televisora más grande del país. Sobrevivió, pero nunca más volvió a escribir una palabra. El mensaje no era para él, era para todos los demás, y funcionó. Durante años, nadie se atrevió a mencionar mi nombre en la prensa. La vida se convirtió en una espiral de excesos. Si no estaba cerrando un trato, estaba en una fiesta. Y mis fiestas, esas eran otra cosa. Una vez, para mi cumpleaños, montamos un palenque privado en el rancho de El Búfalo, en Chihuahua. Un monstruo de rancho de 10,000 hectáreas, el corazón de mi imperio agrícola. Trajimos a Vicente Fernández y a Juan Gabriel en mi avión privado. Cantaron toda la noche mientras corrían las apuestas en las peleas de gallos y las botellas de coñac de $5,000 la botella. Recuerdo tener a un gobernador de un lado y a un general de división del otro. Los dos riéndose de mis chistes malos. Los dos con los bolsillos llenos de mi dinero. En un momento de la noche,
Un joven que andaba con el grupo de Juan Gabriel se pasó de listo. Estaba muy drogado, muy borracho, y empezó a faltarle al respeto a una de mis sobrinas. Mi gente lo sacó de inmediato. Lo normal hubiera sido darle una calentadita y mandarlo a la chingada. Pero yo estaba en la cima del mundo. Me sentía intocable. Me ofendió su falta de respeto. Me pareció un insulto personal. Ordené que lo llevaran a las caballerizas. Fui yo mismo. El muchacho estaba de rodillas, llorando, pidiendo perdón. A un lado, mis hombres tenían a uno de mis caballos favoritos. Un pura sangre español que valía más que su casa y toda su familia. Le dije al caballerango que le pusiera las herraduras al rojo vivo. El olor a carne quemada y los gritos del muchacho se mezclaron con la música de mariachi que llegaba desde la fiesta. Nunca más se supo de él. Al día siguiente, le mandé un reloj de oro a Juan Gabriel como disculpa por las molestias. Lo aceptó sin hacer preguntas. Así funcionaba el mundo. Mi mundo. La corrupción no era algo que buscábamos, era el aire que respirábamos. Era el sistema. No había un solo comandante de la Policía Judicial Federal que no estuviera en mi nómina. Cada mes, en un hotel de Guadalajara, mi contador se reunía con ellos. Filas de hombres con placas y pistolas esperando su quincena. $50,000 para los comandantes, 100,000 para los directores regionales. Al director de la DFS, el pez gordo, le entregábamos un maletín con $500,000 en efectivo. Cada mes. Era el costo de hacer negocios. A cambio, teníamos luz verde. Nos daban información sobre operativos. Nos escoltaban los cargamentos. E incluso nos ayudaban a eliminar a la competencia. Una vez, un grupo de colombianos intentó meterse a mi plaza en Sonora. Eran gente de Pablo Escobar, se sentían muy chingones. Don Neto quería negociar, abrirles una ruta. Hay sol para todos, Rafa, me decía. Pero yo no quería socios, quería súbditos. Usé mi contacto en la DFS. Les di la ubicación del hotel donde se quedaban los colombianos. La DFS montó un supuesto operativo antidrogas. Entraron a balazos, no dejaron a nadie vivo. Al día siguiente, los periódicos hablaron de un enfrentamiento heroico, donde valientes policías habían abatido a un peligroso cártel colombiano. El director de la DFS salió en la tele dándose golpes de pecho. Esa noche, cenó en mi casa para celebrar. Le regalé una camioneta blindada del año a su esposa. Éramos socios. Él combatía el narcotráfico y yo era el narcotráfico. Una farsa perfecta. En medio de toda esa locura, conocí a Sara Cosío. Era la sobrina de un político muy importante de Jalisco. Una niña de bien de la alta sociedad. La vi en un restaurante y me obsesioné. Era hermosa, diferente a todas las mujeres que había conocido. Empecé a mandarle flores, joyas, regalos carísimos. Al principio me rechazaba. Su familia me veía como lo que era, un ranchero mugroso convertido en criminal. Pero la insistencia y el dinero derriban cualquier muro. Empezamos a salir, a escondidas al principio. Estaba enamorado, o creía estarlo. Era mi trofeo. La prueba de que podía tenerlo todo, no solo lo que se compraba con dinero. Ella era mi entrada a un mundo que se me negaba, el de los apellidos, el del abolengo. Pero esa relación, esa obsesión, sería el principio de mi fin. Sin saberlo, al enamorarme de ella, estaba firmando mi propia sentencia. Los gringos ya me tenían en la mira. Estaban hartos de que mi marihuana inundara sus calles, de que mi dinero corrompiera a sus agentes. Buscaban una excusa, un solo error para venir por mí. Y yo, cegado por el poder y el amor, estaba a punto de dárselos en bandeja de plata. El infierno que había construido para otros estaba a punto de abrir sus puertas para recibirme. El rancho
El búfalo. Ese fue el clavo en mi ataúd. Era mi obra maestra, mi orgullo. 10.000 hectáreas en el desierto de Chihuahua, convertidas en el campo de marihuana más sofisticado del planeta. Teníamos tractores, sistemas de riego por goteo, ingenieros agrónomos que trabajaban para mí. Cerca de 10.000 campesinos vivían y trabajaban ahí. Les pagaba salarios que ni en sus sueños más locos hubieran imaginado. Tenían vivienda, comida, escuelas para sus hijos. Era una ciudadela. Producíamos tanto que tuvimos que construir nuestras propias pistas de aterrizaje para sacar la mercancía en aviones C-130 Hércules. 6 toneladas de sin semilla pura en cada vuelo, directo a Arizona, a Texas, a Florida. El gobierno mexicano lo sabía. El ejército lo sabía. Y por supuesto, los gringos de la DEA lo sabían. Pero el rancho era intocable. Estaba protegido por la DFS, por el gobernador, por generales. Era un santuario. Mi santuario. Pero los gringos son cabrones. Son como un perro de presa. Cuando se aferran a algo, no lo sueltan. Y su obsesión era yo. No podían tocarme en Guadalajara, así que decidieron golpear donde más me dolía. Mi bolsillo, mi imperio. Tenían un soplón. Siempre hay un puto soplón. Un piloto que trabajaba para nosotros, un americano. Le pagaron, lo amenazaron, le prometieron una vida nueva. El tipo les dio las coordenadas exactas de El Búfalo. Pero las coordenadas no eran suficientes. Necesitaban a alguien en tierra, alguien que confirmara lo que veían en sus satélites. Y ahí es donde entra Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA, un mexicano-americano, de los que se creen más gringos que el tío Sam. Era obstinado, inteligente y, lo peor de todo, honesto. No aceptaba sobornos. Era un peligro. Llevaba años en Guadalajara, infiltrándose, juntando información. Él fue quien confirmó todo. Él fue quien puso la mira sobre mi cabeza. Con su información, los gringos presionaron al gobierno mexicano. Amenazaron con cerrar la frontera, con imponer sanciones económicas. Le torcieron el brazo al presidente. No tuvieron opción. En noviembre de 1984, 450 soldados del ejército mexicano, escoltados por helicópteros, irrumpieron en El Búfalo. No dispararon un solo tiro. La orden desde arriba, mi orden, fue no resistirse. Quemaron todo. 10.000 toneladas de marihuana. 8.000 millones de dólares en producto, hecho ceniza. Vi las imágenes en la televisión, en mi mansión de Guadalajara. El humo negro subiendo al cielo. Era el humo de mi imperio quemándose. Sentí un odio que nunca antes había experimentado. Un odio frío, calculador. Alguien tenía que pagar. La paranoia se apoderó de nosotros. El cártel de Guadalajara, que parecía un monolito de poder, empezó a agrietarse. Nos reunimos en la casa de Don Neto. Estábamos todos, él, yo, Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el cerebro financiero. El ambiente era pesado, cargado de desconfianza. ¿Quién nos había traicionado? ¿Fue alguien de adentro? ¿Un comandante que se vendió a los gringos por más dinero? Félix Gallardo, siempre frío como el hielo, abogaba por la calma. Hay que dejar que las cosas se enfríen. Desaparecer un tiempo, el dinero se recupera. Pero Don Neto y yo éramos de la vieja escuela. Éramos de la sierra. Para nosotros, esto era una afrenta personal. Era una declaración de guerra. Y en la guerra, el que golpea primero, golpea 2 veces. Fue Camarena, dijo Don Neto. Su voz era apenas un susurro, pero cortaba el aire como una navaja. Ese hijo de la chingada fue el que nos puso. Tengo gente vigilándolo. Sé cada movimiento que hace. En ese momento se tomó la decisión. No fue una votación. Fue una sentencia. Había que levantar a Camarena. Había que hacerlo hablar.
Había que saber hasta dónde llegaba la traición, quién más estaba involucrado. Y después, había que desaparecerlo. Fue el peor error de nuestras vidas. El 7 de febrero de 1985, mi gente, comandada por policías corruptos de Jalisco, levantó a Kiki Camarena a la salida del consulado americano. También se llevaron a su piloto, Alfredo Zavala. Los metieron en un coche y los llevaron a una casa que teníamos en la calle Lope de Vega, en Guadalajara. Una casa de seguridad. Yo no estaba ahí. Estaba en mi rancho, pero me mantenían informado por radio. Don Neto sí estaba. Él supervisó el interrogatorio. Querían saberlo todo. Nombres de informantes, operativos futuros. ¿Quiénes de nuestros socios en el gobierno nos estaban traicionando? Lo que pasó en esa casa durante las siguientes 30 horas fue un infierno. Lo torturaron. Le rompieron el cráneo, las costillas, la mandíbula. Un médico, un tal Humberto Álvarez Machaín, lo mantenía con vida. Le inyectaba lidocaína para que no muriera del shock y pudiera seguir soportando el dolor, para que pudiera seguir hablando. Le hicieron cosas que no se le hacen ni a un animal. Yo escuchaba los reportes por radio y sentía una mezcla de satisfacción y de un miedo profundo, un presentimiento helado. Estábamos cruzando una línea de la que no había retorno. Matar a un soplón, a un policía mexicano, era una cosa. Pero matar a un agente federal de los Estados Unidos, eso era escupirle al diablo en la cara. Al final, Camarena murió. O lo mataron. Ya no importaba. El daño estaba hecho. Envolvieron su cuerpo y el del piloto en plástico y los tiraron en un rancho en Michoacán. La orden era que no los encontraran nunca. Pero la incompetencia y la traición ya estaban por todos lados. Mientras tanto, la cacería más grande de la historia de México había comenzado. La DEA y el FBI tomaron el control. Cerraron la frontera. Cada coche, cada persona que cruzaba era revisada. La economía mexicana empezó a colapsar. La presión sobre el gobierno era insoportable. Ya no se trataba de mí, ni del cártel. Se trataba de la soberanía nacional. Yo me había convertido en el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Mi nombre estaba en boca de Ronald Reagan. Mi cara en todos los noticieros del mundo. De un día para otro, pasé de ser el rey intocable a ser el hombre más buscado del planeta. Mis socios, mis hermanos, empezaron a desaparecer. Félix Gallardo se esfumó. Don Neto intentó esconderse. Los comandantes que antes me rendían pleitesía ahora encabezaban los operativos para buscarme. El sistema que yo había alimentado y perfeccionado ahora se volvía en mi contra con toda su fuerza. Estaba solo. Bueno, no del todo. En mi locura, en mi desesperación, cometí un último error. Secuestré a Sara. Pensé que si la tenía conmigo, su familia poderosa movería sus hilos para protegerme. Me la llevé a Costa Rica, huyendo en mi jet privado. Pero el amor obsesivo es la peor de las cegueras. No me di cuenta de que ella no era mi escudo. Era mi localizador. Costa Rica era un paraíso, pero para mí fue una jaula de oro. Estábamos en una quinta de lujo, rodeados de jardines tropicales, con una vista al mar que te quitaba el aliento. Pero yo no veía nada de eso, solo veía fantasmas. Cada sombra era un agente de la DEA, cada coche que pasaba era una patrulla. No dormía. Pasaba las noches con un cuerno de chivo en las manos, bebiendo whisky y oliendo cocaína para mantenerme despierto. Sara estaba aterrorizada. Lo que ella había visto como una aventura romántica, una fuga con el hombre poderoso que la había deslumbrado, se había convertido en una pesadilla. Lloraba todo el tiempo. Me suplicaba que la dejara llamar a su familia. Y yo, en mi egoísmo, le decía que era por su bien, que nos estaban casando juntos
La verdad es que era mi póliza de seguro. Mi rehén. El 4 de abril de 1985, el paraíso se convirtió en infierno. Estaba en la cama, dormido por primera vez en días, vencido por el cansancio y el alcohol. Me despertaron los gritos de Sara y el sonido de una puerta rompiéndose. Abrí los ojos y tenía a 10 hombres encima de mí, vestidos de civil, con acento gringo y mexicano, apuntándome con rifles de asalto a la cabeza. No me dio tiempo ni de alcanzar la pistola que tenía bajo la almohada. Fue rápido, profesional. Me arrastraron fuera de la cama en calzones. Me tiraron al suelo y me pusieron unas esposas tan apretadas que sentí que me cortaban los huesos. Mientras me sacaban de la casa, vi la cara de Sara. No había amor, no había miedo, solo había alivio. Y entonces lo supe. Ella había hecho la llamada, ella me había entregado. La misma mujer por la que había arriesgado todo. Era la que me había puesto la soga al cuello. El narco de narcos, el rey de la sin semilla, capturado en calzones por una llamada de teléfono. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. El viaje de regreso a México fue una humillación. Me subieron a un avión de la DEA, encadenado de pies y manos. Cuando aterrizamos en la Ciudad de México, había un circo mediático esperándome. Cientos de cámaras, periodistas gritando mi nombre. Me presentaron ante la prensa como un trofeo de caza. Con el pelo revuelto, la ropa sucia, querían que el mundo viera al monstruo derrotado. Y lo consiguieron. Me sentenciaron a 40 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Kiki Camarena. 40 años. Para un hombre como yo, acostumbrado a tener el mundo a mis pies, eso era peor que la muerte. Me encerraron en el reclusorio norte, luego en Almoloya, la prisión de máxima seguridad. Los primeros años fueron un infierno. La abstinencia de la droga, el encierro, la impotencia. De tenerlo todo a no tener nada. Solo 4 paredes y el recuerdo de lo que fui. Desde adentro, vi cómo mi imperio se desmoronaba. Lo que construimos Don Neto, Félix Gallardo y yo, se lo repartieron como buitres. Los Arellano Félix se quedaron con Tijuana. Amado Carrillo, el señor de los cielos, se apoderó de Juárez. Y en Sinaloa, un chaparro ambicioso que había empezado como mi chofer y pistolero, empezó a escalar. Joaquín Guzmán lo era. El Chapo, él y su compadre, el Mayo Zambada, se adueñaron de mis rutas, de mis contactos, de mi gente. Construyeron su propio imperio sobre los cimientos del mío. Usaron mi nombre, mi leyenda, pero nunca tuvieron mi visión. Yo era un agricultor, un empresario. Ellos eran carniceros. Llenaron el país de sangre, de terror. Convirtieron el negocio en una guerra sin sentido, matando por matar. Y todo mientras yo me pudría en una celda, leyendo en los periódicos cómo el enano que me cargaba los portafolios se convertía en el narcotraficante más poderoso del mundo. ¿Y la traición? Esa es la que más duele. La que te carcome el alma en las noches de insomnio. Don Neto, mi compadre, el hombre que me enseñó todo. Durante el juicio, para salvar su propio pellejo, declaró en mi contra. Dijo que yo había dado la orden de matar a Camarena, que yo era el único responsable. Me echó toda la culpa. El hombre que había supervisado la tortura, el que me convenció de que era la única salida. Me apuñaló por la espalda frente a un juez. Me dejó solo con la cuenta. Entendí entonces la última lección de este negocio. No hay amigos, no hay hermanos, no hay lealtad. Solo hay intereses. Y cuando dejas de ser útil, te convierten en un fantasma, en un chivo expiatorio. En 2013, después de 28 años, un tecnicismo legal me puso en la calle. Por un momento, creí que podía volver. Creí que mi nombre todavía pesaba. Pero el mundo había cambiado.
El negocio era otro, más violento, más desalmado. Los gringos pusieron una recompensa de $20 millones por mi cabeza. Me convertí de nuevo en un fugitivo, pero esta vez sin imperio, sin ejército, sin dinero. Un viejo escondiéndose en la sierra que una vez fue su reino. Me atraparon de nuevo, claro. Un viejo de casi 70 años ya no puede correr para siempre. Ahora estoy aquí, esperando la extradición, esperando morir en una cárcel gringa. ¿Me arrepiento? ¿De qué sirve el arrepentimiento? El hambre duele, y yo hice lo que tenía que hacer para no volver a sentirla nunca más. Construí algo de la nada, le di trabajo a miles, puse a temblar a 2 gobiernos. Fui un rey. ¿El precio fue alto? Sí. Dejé un reguero de sangre y dolor a mi paso. Perdí mi libertad, mi familia, todo. Pero por un momento, toqué el cielo. Y eso es más de lo que la mayoría de la gente puede decir. Así que ustedes, los que están viendo esto desde su sillón, los que se escandalizan y me llaman monstruo, piénsenlo 2 veces. Creen que están a salvo en su mundo de reglas y leyes, pero su mundo se construyó sobre la misma mierda que el mío. La ambición, la codicia, la violencia. La única diferencia es que ustedes lo disfrazan con trajes caros y discursos bonitos. Yo, al menos, siempre fui honesto sobre el monstruo que era. Creen que mi historia es una advertencia, pero para algún otro muchacho hambriento en algún rancho olvidado de la sierra, mi historia no es una advertencia. Es una invitación. Porque mientras haya pobreza y haya codicia, siempre habrá otro Rafael Caro Quintero esperando su oportunidad para venderle el alma al diablo. Y créanme, el diablo siempre paga bien. Al principio,